Ya. ¿Qué tal, José Carlos? En la entrevista de hoy día estamos planteando como proyecto el proyecto del Plan Metropolitano del Cusco en esta área que va a ser el futuro ex aeropuerto Velasco Astete. Un poco lo que nosotros nos estamos enfocando es en promover este uso para ese espacio libre. O sea, por ejemplo, hay otras propuestas para ese uso. Un segundo. Por ejemplo, un Smart City o en general la expansión urbana dentro de esa zona, privatizaciones y lotizaciones, frente a esta otra propuesta que es la de plantear un espacio público, un parque metropolitano. Igual este tema me comentaste que ya lo habías trabajado, entonces también debes estar súper al tanto. Entonces vamos a pasar primero ya con las preguntas. A menos que tengas algún comentario previo a las preguntas. Y más o menos, ¿qué proyecto están haciendo ustedes para tener un contexto? Sí, O sea, digamos, yo estoy un poco familiarizado con el tema porque he estado apoyando al Colegio de Arquitectos allá que ha estado haciendo algunos pronunciamientos sobre este proyecto. Entonces sí, lo conozco más o menos, entonces sí es el contexto, ¿no? Pero tal vez me pueden comentar qué es lo que van a ustedes armar. dentro del marco del curso de la clínica, lo que estamos armando es un informe eh, sobre la viabilidad de este proyecto. Un poco hay algunas entrevistas con, por ejemplo, el arquitecto Freddy, que creo que fue el que hizo ahí el Parque Metropolitano, entre otras entrevistas que hemos estado haciendo, encuestas también a ciudadanos, etc. Para más o menos el producto final sería un informe y la idea justo era poder socializar ese informe con las personas, bueno, los funcionarios que estén ahí, que vayan a tomar la decisión, ¿no? Porque al final este proyecto de parque está en el PDU del Cusco, que es hasta el 2023 y luego va a haber otro, entonces no sé si ahí se vuelva a tocar la discusión al momento de renovar este plan. Ya. Y así, pero serían principalmente un informe sobre la viabilidad de este proyecto y por qué estamos promoviendo este proyecto frente justo a esta otra alternativa, que es la de eh, una ciudad, mejor dicho, en todas esas 140 hectáreas, un artículo y un video como formas de socializar un poco los resultados de las encuestas, de opiniones y más que nada justo el tratar de promover y un poco enfocados también en la participación ciudadana, ¿no? Más o menos desde la ciudadanía, qué cosas podemos hacer para influenciar o, bueno, aportar en la toma de decisiones de la ciudad, ¿no? Cómo crece o cómo se modifica la ciudad. Ese más o menos es el contexto un poco del curso, ¿no? Ya respecto a los temas más puntuales, te hemos pasado algunas preguntas. Eh, la primera, bueno, se ha indicado que el dominio del predio pasará al gobierno regional del Cusco como parte del compromiso del MTC a la administración regional. En ese sentido, el gobierno de Corea ha planteado un proyecto para un Smart City en la ciudad del Cusco, en esa área que se va a liberar. Dentro de ese contexto, ¿es el gobierno regional el encargado de gestionar qué proyecto se llevará a cabo en dicho espacio o es la municipalidad provincial o, por ejemplo, las distritales, que también hay 2 distritos, quien podría poner un uso diferente a un Smart City? O sea, un poco la pregunta va dirigida al final, dentro del organismo del Estado, eh, ¿quién tomaría la decisión final de qué se va a hacer con ese espacio que se va a liberar en la mitad de la ciudad? Ujú. Em, o sea, normalmente en los temas inmobiliarios hay dos niveles, ¿no? Un nivel es quién es el propietario y el otro nivel es la planificación, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene previsto hacer en una determinada zona de la ciudad? Acá, ¿quién es el propietario? O va a ser, no sé si ya lo es, pero va a ser el gobierno regional de Cusco, ¿no? Que lo está recibiendo de lo que inicialmente estaba con el gobierno nacional. Y quien planifica, en el caso de Cusco, es la Municipalidad Provincial de Cusco, ¿no? Ellos son los que planifican qué se va a hacer en qué lugar.
Entonces, la decisión de hacer algo en un determinado predio parte por esas dos personas, es decir, el propietario que hace algo en función a sus intereses, pero lo tiene que hacer dentro del marco de lo que ha sido planificado a nivel de la municipalidad provincial, ¿no? Más aún si acá no solo es cualquier privado, sino es una entidad del Estado que con más razón tendría que seguir lo que el Estado mismo ha planificado para esa zona, ¿no? Entonces, en principio, si bien el liderazgo formal lo tendría el gobierno regional, el determinar qué se hace ahí y cómo eso se conjuga con el resto de la ciudad, eso viene en la planificación urbana, específicamente los planes urbanos que hace la Municipalidad Provincial de Cusco. Y por el momento lo que se tiene es los planes que ya tiene aprobados la ciudad, ¿no? Entonces yo diría que es la municipalidad. De acuerdo, de acuerdo. Y hay una repregunta, por ejemplo, una cosa que mapeábamos era que en este plan de desarrollo urbano del Cusco del 2013 a 2023, se había ya establecido en el reglamento que esa área libre iba a ser destinada a un parque metropolitano. Y se iba a hacer un plan específico posteriormente cuando se libere esto, justo para viabilizar un parque metropolitano con algunos usos mixtos, pero principalmente un parque metropolitano. Eso, un poco en materia urbanística, ya sería vinculante para la actuación del Estado y, por ejemplo, para el propietario, que sería el gobierno regional, pero ¿qué tanto vincula el plan anterior al próximo que va a haber? Porque, por ejemplo, este plan habla futuro, el actual, pero va a perder vigencia cuando el hecho que está regulando realmente pase, ya va a dejar de, en teoría, tener vigencia el plan actual, pero el plan actual está regulando ese hecho futuro. Entonces, ¿qué tanto hay una obligatoriedad del siguiente plan de seguir con esto? ¿O hay una total discreción de, digamos, la municipalidad y los planificadores de poder cambiar ese uso? Mm, a ver, el plan, y son dos planes además, ¿no? Hay un plan de desarrollo urbano y hay un plan de desarrollo metropolitano también de Cusco, que Sí, lo tiene aprobado, que es el 2018 si no me equivoco, me parece. ¿Ya? Em, los planes están vigentes, digamos, en su plazo de vigencia, pero siguen en su vigencia hasta que sean reemplazados por otros planes, ¿no? Y eso lo menciono porque podría ser que llegue, por decir la fecha que estamos hablando, 2023, y no se haga un nuevo plan, entonces seguiría en vigencia este plan, ¿no? Eso ya lo prevé la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y su reglamento además lo está recogiendo de esa manera. Entonces va a seguir vigente mientras no se reemplace con el siguiente, ¿no? Ahora la pregunta, cuando se haga ese nuevo plan, ¿tienen que necesariamente seguir lo del anterior plan? En principio no. En principio, la ciudad en ese momento vuelve a sentarse con los mecanismos de participación necesarios para pensar qué necesita la ciudad en ese momento, ¿no? Qué objetivos tiene, cuáles son sus problemáticas y que probablemente sean diferentes a las que había hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Entonces, en principio no. En principio no están vinculados a... Ahora, en los hechos, en la práctica, los nuevos planes, yo diría, no sé, en un 80% suelen seguir lo que había antes, porque hay muchos elementos de una ciudad que son permanentes, que siguen, ¿no? ¿Dónde vive la gente? Sigue siendo igual. ¿Cuáles son las necesidades? Siguen siendo las principales, ¿no? Entonces, son unos aspectos nomás que se van actualizando, ¿no? Entonces, este habría que ver dónde se encuentra digamos, el sentir de la gente, el análisis de los técnicos, ¿no? Y también las necesidades directas de la población. Eh, y, y entonces justo por eso, en el momento en que se haga ese plan, hay que ver que tenga toda esa posibilidad de que intervengan los componentes técnicos, los componentes participatorios. Y la impresión que tengo ya, eso digamos, es simplemente por la experiencia y bueno, por ser además de Cusco también, es que la gente quiere que esto sea un parque metropolitano. Es una iniciativa más
que se ha dado por esta iniciativa de las empresas coreanas que han estado participando en el nuevo aeropuerto, que hay esta idea del Smart City y que además la idea de Smart City tiene a veces un poco de, como suena sexy a veces para los políticos. Entonces, un poco de eso ha jalado atención, pero ya con lo que está viendo de la repercusión del público, me parece que ya eso va haciéndose más difícil que vaya a ser algo factible en algún momento. Entonces, me parece que va a tender a respetarse esa idea de que sea un parque metropolitano. Pero eso no resuelve mucho porque ¿qué es un parque metropolitano? ¿Cuánto de área verde necesita eso? ¿Cuánto de usos mixtos puede tener? ¿En qué consiste eso para la ciudad? Eso es muchas preguntas y en ese momento cuando se haga esa planificación van a ser preguntas bien discutidas, bien debatibles, ¿no? Entonces eso muestra que todavía hay mucha tela que recortar ahí. Sí, de acuerdo. Eh, Luego, el gobierno regional del Cusco ha declarado, según medios, que se conformará una comisión multisectorial que en el término de 60 días convocará al diálogo para validar el planteamiento de Corea, es el Smart City. En ese sentido, ¿es válido el planteamiento del proyecto de esta manera? ¿Cuál sería el rol de la municipalidad y de la sociedad civil en ese aspecto? ¿Quién convocó, me dices? El gobierno regional del Cusco. Ya. Em, claro, en lo formal les decía que quien decide sobre el terreno es el gobierno regional. Quien decide sobre la planificación es la municipalidad. Pero, pero en la parte más política, los actores tienen mucha más comunicación y también tienen más relación entre ellos, ¿no? No es que cada uno decide de manera aislada, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Va a tener mucha voz la municipalidad, también qué planifica la municipalidad, va a tener mucha voz el gobierno regional también, evidentemente también la ciudadanía y probablemente también las empresas que están en conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabajando en el nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, que haya algún tipo de espacio en el que puedan dialogar todos estos actores y también los representantes de la ciudadanía es siempre valioso, ¿no? Es siempre bueno, ¿no? Y ahora, el tema sí va a ser, no, uno de los temas, no creo que sea el único, pero el tema es cuál es el momento formal de las decisiones, ¿ya? Porque hay un malentendido, que acá hay un estudio de prefactibilidad que se estaba haciendo y que están elaborando y que hay algún tipo de relación con estas empresas coreanas, que ni siquiera es el gobierno coreano, por cierto, es empresas coreanas que, digamos, están actuando en una lógica comercial, lógicamente, entonces eso es su interés. Entonces, pero ¿cuál va a ser el momento de decisión o qué son estos estudios de prefactibilidad? En realidad, el momento de decisión que va a haber en algún momento va a ser la decisión de qué se planifica para ese lugar. De momento está planificado un parque metropolitano. Entonces, en algún momento si es que llega a eso, podría haber la propuesta de que se cambie esa planificación a que se planifique hacer ahí un Smart City o un desarrollo inmobiliario de viviendas, etc. Eso requeriría un cambio del plan que implica un cambio con una ordenanza municipal. Y una ordenanza municipal además pasando todos los procedimientos y además con un diálogo con la ciudadanía, que es lo que ahora exige la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Que además, según la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, si no se cumple con el mecanismo de participación ciudadana, ahora no es que es una mala norma, es nula. Es simplemente nula la actuación del Estado si es que no sigue los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, eso lo menciono porque aunque haya un colectivo de diálogo, ese va a ser el espacio en el que al final se tome la decisión. Y ahí es donde la municipalidad provincial es la que tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque es el consejo, el consejo de regidores el que eventualmente puede aprobar o no una eventual actualización del plan de desarrollo urbano para que refleje una lógica distinta a la que tiene ahorita. Eso es bueno, eso es con respecto a ese punto. Es decir, quién al final terminaría decidiendo sería en principio en esa instancia, ¿no? Luego, ahora tomando en consideración que el actual aeropuerto de Velasco Astete
contiene infraestructura de transporte de uso público, ¿qué acciones debería tomar y o procedimientos debería llevar a cabo la Municipalidad Provincial del Cusco sobre el dominio del bien con miras de poder implementar el parque metropolitano? Sobre el dominio del bien, o sea, más o menos, ahí a que aparte de planificar, aparte de la planificación. Sí, sí, en el sentido de que hay actualmente una cierta afectación de uso público para transporte en esa infraestructura. Mm, claro, no, pero cuando se haga, cuando ya esté en operación el nuevo aeropuerto, o sea, sí, la finalidad pública de un bien público, no, esto es un bien de patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, está afectada una finalidad pública, ¿no? Suele ser más complicado que un bien que está afectado a una finalidad pública se desafecte para destinarse a un fin privado, ¿no? Por ejemplo, hacer un centro comercial. Eso ahora es más difícil todavía porque hay una ley de espacios públicos que hace que esas desafectaciones uno tenga que compensarlas con otro espacio, además. Entonces, desafectar de un fin público a un fin privado es más difícil. Pero acá que estaría pasando de un fin público, que ya ha perdido sentido además, ¿no? Porque el aeropuerto ahí, bueno, hace tiempo que ha perdido sentido que hay un aeropuerto en medio de la ciudad, así, ¿no? Pero ahora ya habría el otro aeropuerto, ese fin público ya no tiene sentido, pero estaría pasando a otro fin público, que es el de destinarse a un parque metropolitano necesitado por toda la ciudadanía, ¿no? Y de uso público y de acceso público. Entonces, probablemente el cambiar esa finalidad pública, ¿no? Siguiendo lógicamente las normas del Sistema General de Bienes del Estado, donde uno de los actores son los gobiernos subnacionales, no debería ser muy difícil, ¿no? No debería ser una cosa muy complicada, ¿no? En eso no va a estar tanto la dificultad. Lo estaría tal vez si es que lo que se estaría haciendo sería tomar este bien público que es con una finalidad pública y lo que se quisiera hacer es desarrollos inmobiliarios, que es lo que plantean las empresas coreanas. Ahí sí, pero eso, bueno, ahí tiene un escollo, ¿no? Tiene otro escollo en el tema de los planes urbanos, pero tiene también otro obstáculo en la ciudadanía o en la opinión pública, ¿no? Ahí hay, creo que un claro no, ni siquiera es algo que está en gris, sino es algo más o menos claro. Sí. Entonces, sí, bueno. Profesor, Justo, una consulta, por favor. Disculpe que te corte, David. Estaba leyendo justo el pronunciamiento del Colegio de Arquitectos que mencionaba que este espacio del aeropuerto había sido considerado como área de conservación ambiental. En ese sentido, el uso que debería darle la municipalidad tendría que ser un uso que respete esta designación, o cómo se plantea, porque ahí con David estábamos viendo también que el plan de desarrollo urbano decía que tenía que hacerse un plan específico para para este espacio. Entonces, el plan específico, yo no estoy muy enterada de lo urbanístico. David tiene mucha más experiencia que yo en eso, y usted claramente mucha más. Era el tema de, el plan específico tiene que plantearse luego de que el aeropuerto se traslade a Chinchero, y ese plan específico puede tener incidencia de entidades digamos, fuera del Estado, como empresas o colectivos. A ver, respecto de lo primero de si hay una referencia que sea un área de como una suerte de conservación ambiental, digamos, no está así designado en los términos de lo que en derecho ambiental se llaman las áreas naturales protegidas, ¿no? No es un área natural protegida, ¿no? Que es una categoría específica que hay en el derecho, ¿no? Lo cual no significa que no tenga una naturaleza especial en cuanto a su funcionamiento ambiental, ¿no? Por esa zona es el cauce del río central del Valle del Cusco, que es el río Guatanay. Entonces, por ejemplo, los proyectos de urbanistas, de arquitectos y de paisajistas para la zona, normalmente el punto central que proponen rescatar, y que creo que eso es lo más importante, yo diría, es volver a tener un curso natural de el río Guatanay para que pase para que discurra por un espacio que tenga un valor natural más grande de entorno, para que sea un lugar al que pueda acceder la ciudadanía.
Entonces, en ese sentido probablemente sea lo que han ido comentando los especialistas, como por ejemplo los del Colegio de Arquitectos. Entonces, eso sobre ese punto, ¿no? Lo segundo es lo del plan específico. En realidad, el plan específico básicamente es que cuando uno tiene un plan de desarrollo urbano para la ciudad, puede haber como una zona de la ciudad que sea media complicada de planificar, porque tiene unos temas de riesgos o porque tiene una serie de variables muy grandes y entonces se deja eso como un polígono para planificar con un plan que va a tener estudios especializados adicionales. Eso es un plan específico. Entonces, como decir, el 2023 se hace un plan de desarrollo urbano nuevo para todo el Cusco, pero esto se deja para un plan específico. Permite que haya un plan más ad hoc para la zona, pero a veces lo difícil o lo complicado de esto es que a veces también es una forma de patear para adelante una zona media difícil de planificar. Ese es a veces el problema de los planes específicos. Pero con todo lo que hay alrededor de esto y con el apoyo del Estado y demás, me refiero del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, y con la atención de la ciudadanía, y además con todos los proyectos que ya hay para esto, porque no sé cuántas tesis habrá habido en las facultades de arquitectura en Cusco sobre el espacio del aeropuerto, probablemente no sea tan difícil hacer un plan específico para esta zona. Entonces, pero en principio es eso, un plan específico es hacer un plan, digamos, más especializado para una determinada zona de la ciudad que tiene cierta complejidad que el resto de la ciudad. Y si lo puede impulsar o no el sector privado, en realidad el plan específico es un plan de desarrollo, un plan de desarrollo urbano, como un plan de desarrollo urbano. Entonces, los privados, las empresas, son ahí iguales que cualquiera de los ciudadanos. Todos podemos pedir que acá haya un parque, que acá haya una vía. Todos están en una igualdad de condiciones para pedir algo, ¿no? Eso se llaman las peticiones de gracia, pero la decisión última corresponde a la Municipalidad Provincial de Cusco, ¿no? Digamos, ahí no hay una preferencia, digamos, especial por alguna empresa que esté haciendo algún tipo de proyecto, ¿no? Entonces, el plan específico funciona con esa misma lógica. Sí. Ahora otra pregunta. ¿Qué acciones cree que podría tomar la sociedad civil para promover que el espacio del futuro exaeropuerto sea un parque metropolitano? Teniendo un poco en mente la participación ciudadana, que bueno, al final es un espacio en donde la ciudadanía puede dar aportes, pero también un poco lo que cuestionábamos era qué tan vinculante eran sus opiniones de la ciudadanía y más o menos en qué espacios puede participar. Si, creo que, por ejemplo, pueden ser en mesas de diálogo que genere la propia municipalidad, pero también si hay otros espacios en donde se pueda ejercer este derecho a la participación ciudadana. Entonces, un poco teniendo eso en consideración, ¿qué podría hacer la ciudadanía para ayudar o tratar de promover este proyecto de parque? O sea, yo creo que la ciudadanía, digamos, sus centros, sus ojos deberían estar enfocados en estos instrumentos que no son solo técnicos, sino también son políticos, que son sus planes de desarrollo urbano. Entonces, eso es lo que la gente tendría que no verlo como una cuestión totalmente técnica, sino más bien como que ahí está el pacto político de su ciudad, ¿no? Yo como vecino de Cusco tengo un derecho a la ciudad, a mi ciudad, digamos. Entonces, esos instrumentos de planificación, los planes, me incumben, ¿no? Me interesan y además no solamente tengo un derecho a pedir, sino también tengo una responsabilidad por estar atento, informado y opinar. Entonces, eso es una cuestión permanente de todo el tiempo. Ahora, hay espacios donde eso se enfatiza más, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que se plantee, si es que se planteara cambiar la zonificación para pasarlo de parque metropolitano en 100% a parque metropolitano solamente en 30%, que creo que es lo que estaban planteando, eso tendría que pasar por un proceso que se llama de consulta pública, donde va a estar publicado por 30 días, van a recibir observaciones, va a haber una audiencia pública. Eso es lo mínimo que se hace ahora como
como espacios de participación. Ahora, la nueva reglamentación de la Ley de Desarrollo Urbano está planteando incluso un proceso de consulta un poco más amplio, con más entidades donde probablemente se generen algunos espacios de diálogo donde van a participar probablemente los colegios profesionales, las universidades, la ciudadanía, organizaciones barriales y demás. Entonces, va a haber esos mecanismos más o menos formales de participación por un lado. Entonces, pero eso va a ser cuando se plantee un cambio de zonificación o lo que sería una actualización de la zonificación, si es que en algún momento se plantea en realidad. Pero eso es como lo básico de la participación ciudadana, ¿no? Eso es, digamos, como lo mínimo que se tiene que cumplir. Aparte de eso, lo que se esperaría de una autoridad, que en este caso sería probablemente la Municipalidad Provincial de Cusco, es que no solo cumpla las cosas como para cumplir cada uno de para hacerle check, digamos, al listado de requisitos para cualquier trámite, sino que realmente intente conseguir la voz de la ciudadanía en temas como este. Y eso tiene varios otros espacios que ya no están en el mínimo que piden las normas, pero que también tienen que estar ahí. Por ejemplo, uno es, y uno de los debates que podría haber en los siguientes meses es la deliberación que va a haber en el contexto de las elecciones regionales y municipales, por ejemplo. Ahí los alcaldes algo van a decir sobre esto. Y ahí es donde van a también. El voto va a ser una forma de representación de lo que la gente quiere, busca o quiere para esa zona. Otro es digamos, como la legitimidad, no quiero llamarla legitimidad intelectual, sino como la legitimidad del proyecto, de la idea, que se consigue a través de que, por ejemplo, los arquitectos tienen una práctica bien interesante, que es la de hacer concursos. Los arquitectos usan mucho los concursos de proyectos, que es básicamente la idea de que un determinado lugar, un determinado edificio o una determinada zona va a hacerse un proyecto, entonces se abre un concurso donde mandan propuestas bien elaboradas los arquitectos de cómo se vería si es que se hace el proyecto en función a lo que ellos están planteando. Y en base a eso se recoge cuál puede ser la mejor propuesta. Eso hace que sea todo ultra transparente, ¿no? Y por el prestigio, además, hace que muchos quieran participar, se reciben un montón de ideas y en base a eso se puede más o menos tener una transparencia de lo que se está haciendo ahí. Entonces, eso, por ejemplo, tal vez podría ser interesante un concurso con la colaboración del Colegio de Arquitectos del Cusco, ¿no? De lo que podría hacerse ahí, porque hay ya varias propuestas y varias iniciativas. Entonces, eso es, digamos, ya ir más allá de lo que piden las normas, y eso es algo que tendría que hacer la municipalidad, no solo la municipalidad en realidad, pero la municipalidad principalmente. Sí, sí, de hecho, en la elaboración de este trabajo, habíamos estado revisando casos similares, que, bueno, esto es una situación que se ha repetido en toda la región. Me refiero a aeropuertos que se planifican en un lugar y con las décadas la ciudad empieza a crecer tanto que empieza a rodear ese aeropuerto que en un inicio no estaba rodeado por la ciudad. Entonces se plantea trasladar el aeropuerto a otra zona. Y, por ejemplo, habíamos mapeado que en varios países de la región, como Venezuela, Ecuador y otros países también, lo que se planteaban justo eran áreas verdes, parques metropolitanos. Y en ese marco se planteaban concursos internacionales, incluso como en México. Y obviamente las propuestas, la mayoría eran parques metropolitanos, ¿no? Eso fue algo que también logramos mapear ahí un poco en la revisión de algunos casos similares. Y la última pregunta sería, ¿qué opina respecto justo a estas propuestas y más enfocado como a la situación actual de este proyecto? En qué nivel más o menos se encuentra y qué faltaría para concretizar. Entendemos que el aeropuerto Velasco Astete todavía sigue funcionando, pero ¿es el único obstáculo que existe, digamos, para concretizarlo, o hay ahí algún tema más en la situación actual que se tenga que avanzar para que este proyecto sea viable, para que se concretice, se puede decir? Pero
Mm, a ver, una cosa antes, o sea, justo una de las cosas que caracterizan estos proyectos de grandes infraestructuras que se reubican, ¿no? Que no es la primera vez que está pasando, hay muchos ejemplos de eso. En Cusco mismo nomás, esto ha Sí, pasado ya antes. El aeropuerto era antes en una zona que actualmente que está completamente urbanizada, digamos, de la Plaza Tupac Amaru hacia el sureste de la ciudad, es donde estaba anteriormente el aeropuerto, ¿no? Cuando la ciudad era más que todo el casco histórico y un poco más hasta la zona de Limac Pampa. Y bueno, eso ya es una zona totalmente urbanizada, ¿no? Entonces, y así, en Lima también lo mismo, con Corpa, ¿qué más? Pero una de las particularidades que tienen proyectos como este es que no solamente muestran la evolución de la ciudad, sino también que son terrenos de propiedad del Estado, ¿ya? Y eso es clave, porque normalmente el Estado está en una falta de recursos tremenda, ¿no? Entonces necesita hacer vivienda, pero claro, el Estado no va a ponerse a construir de dónde va a sacar cemento los trabajadores, entonces no es fácil. Entonces entra en asociaciones con el sector privado, ¿no? Con el sistema financiero, con las constructoras, para que ellos construyan y el Estado ayuda en subsidios, por ejemplo. O el Estado necesita hacer hospitales, pero a veces no le da los recursos, entonces hace asociaciones público-privadas, por ejemplo. Pero en este caso, el Estado tiene el recurso, tiene la propiedad del suelo, tiene la propiedad de este aeropuerto. Entonces, en principio, eh, los privados pueden ser contratados por el Estado, pero ahí el Estado no tiene una razón para la cual recurrir al privado para producir algo que el Estado no tenga. El Estado tiene el suelo y, no sé, alguien me podría decir, oye, no, pero lo que va a producir el privado es un Smart City, pero en realidad un Smart City es una idea, ¿no? Y es una idea que probablemente más smart sean los planteamientos urbanos de los arquitectos de acá que los proyectistas de estas empresas coreanas, que el dato que se tiene es que incluso la traducción de las ideas que han ido teniendo en las reuniones con la municipalidad de Cusco ha sido muy difícil, ¿no? O sea, son gente que no entienden necesariamente cuál es la lógica o cómo entienden los cusqueños este espacio o cómo lo pueden necesitar. Ya de por sí que haya muchos limeños interviniendo en esto es problemático, por cierto. Por ejemplo, un limeño no entiende tan bien lo que para cualquier cusqueño ha sido siempre la idea que tú has tenido desde que eres un niño, de que Cusco necesita su aeropuerto, ya sea en Chinchero, o en Anta, o en Paruro, donde al final se termine de hacer, pero cualquier cusqueño desde niño siempre ha escuchado cómo desde Lima se han opuesto a que haya un aeropuerto porque eso evitaría que cualquier turista pase por Lima. Eso es cierto o no es cierto, no sé, es bien discutible, pero eso es una cuestión bien idiosincrática del cusqueño, que a veces no lo han captado tanto quienes tal vez válidamente se han opuesto, por ejemplo, a que se haga el aeropuerto en Chinchero. Y eso solamente hablando con la diferencia entre los cusqueños y los limeños, ya que ya no se imaginan cómo han sido las reuniones con los empresarios y sus técnicos coreanos cuando han estado en las reuniones donde para empezar había la necesidad de una traducción de cada una de las frases o oraciones que tenían que hacer. Y eso se muestra en las imágenes, ¿no? Las imágenes de los proyectos son imágenes de una ciudad pues, que es totalmente diferente a la tónica de la ciudad en esa zona, ¿no? Que es parte ya del corazón de la ciudad. Entonces eso tiene un problema ahí. Y ahora, ¿eso en qué está? Me preguntaba sobre la parte dónde se encuentra esto actualmente. Ahorita están haciendo una lógica de algo que en realidad no cuadra, justo por lo que acabo de comentar, que es hacer un estudio de prefactibilidad, ¿no? Se hacen estudios de prefactibilidad o estudios de factibilidad cuando una entidad privada como una empresa está preparando probablemente una APP, una asociación público-privada. Entonces, más o menos la lógica es, yo como empresa sé que el Estado en su momento concesionaba
proyectos que eran bien atractivos, ¿no? Digamos, en los 90, en los 2000, era atractivo concesionar la telefonía, era atractivo concesionar, qué sé yo, algunas carreteras, el aeropuerto, y cualquier empresa lo iba a querer tomar. Pero luego ya va habiendo proyectos que no son tan fáciles de tomar por el sector privado, entonces se tiene que hacer estudios para que haya una alianza público-privada entre el Estado y los privados, ¿no? Esa es la lógica de esos proyectos. Pero en este caso, y en esa lógica se está avanzando con una prefactibilidad, una factibilidad con la idea de hacer un expediente técnico en algún momento. Pero acá eso simplemente no aplica, porque justamente por lo que estamos hablando, es decir, acá no hay una necesidad de que el Estado recurra al privado para hacer algo que no puede hacer. Todo lo contrario, lo más difícil del proyecto es tener el terreno, y eso ya lo tiene el Estado. Es como decir, si el Estado no tuviera el terreno, igual Cusco necesitaría, tiene un déficit de espacios públicos, por ejemplo. Entonces, pero qué difícil sería hacer eso si es que no tuviera un terreno a disposición. Probablemente tendría que ahí sí entrar en colaboración con los privados, hacer tal vez algunas expropiaciones o a través de algunos otros instrumentos de gestión del suelo. Entonces ahí sí el Estado necesitaría entrar en una serie de negociaciones y demás. Pero acá no. Acá tiene la sartén por el mango porque tiene los terrenos del Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo que la implementación de un parque metropolitano está más bien en manos de la planificación de la municipalidad, y ahí es donde además, y eso es algo en lo que estoy trabajando ahora, podrían utilizarse por primera vez algunos mecanismos de gestión del suelo que no se han utilizado antes. Por ejemplo, el operador público del suelo, que lo incorpora la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es un mecanismo para que el Estado administre de una manera eficiente propiedades del Estado, ¿no? Pero que lo haga, digamos, sin necesidad de que se estanque la propiedad, sino más bien entre, o sea, digamos, entre una gestión eficiente, una gestión más rápida. Eso, por ejemplo, es una cosa que podría hacerse. Otro es, en lugar de básicamente regalar las propiedades, lo que podría hacer es algo como el fideicomiso comunitario de tierras, por ejemplo, lo yo diciendo, para vivienda. Hay en el otro extremo de las cosas, hay quienes quieren que esto sea puramente parque, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que opina el Colegio de Arquitectos. Yo personalmente creo que sí podría parte utilizarse para algunos usos que son bien urgentes también en la ciudad, como por ejemplo la reubicación y reasentamiento de población asentada en zonas de riesgo, porque son algunas zonas de pendiente o algunas zonas que son que pueden tener riesgo de huaicos. Entonces, justo por eso yo creo que alguna parte creo que sí se puede utilizar para vivienda de interés social, por ejemplo, y con unos usos mixtos, y puede ser, porque es un terreno bien grande, entonces pueden haber algunos programas de esa manera. Pero en esos casos, yo no sería tan tonto de, digamos, vengan las empresas, que esas propiedades pasan al dominio privado y solo el Estado empieza a trabajar como subsidios. Porque ahí básicamente lo que pasa con esos subsidios es que uno los da por una sola vez y luego los pierde el Estado. Una figura como la del fideicomiso comunitario de tierras haría que el Estado pueda mantener el suelo y va dando las viviendas o en alquiler o en derechos de superficie por un determinado tiempo, pero nunca pierde el terreno que desde un comienzo tenía. También, ¿eso se puede experimentar tan fácilmente? No, porque no hay tantas oportunidades, pero en este caso se podría, ¿no? Pero eso es, digamos, teniendo la municipalidad, que sí tiene buenos técnicos. Normalmente la municipalidad provincial de Cusco ha tenido buenos técnicos. Creo que mencionaste hace un rato a Freddy Vizcarra, por ejemplo, que es uno de los arquitectos que participó en el plan. Y hay harto interés, es una sociedad civil bien organizada, la sociedad civil de Cusco. Entonces yo creo que se puede armar algo interesante. Por eso creo que lo de estos entendimientos iniciales que ha habido con las empresas coreanas no van a llegar muy lejos ni por mucho tiempo, así que probablemente esté por ya definirse eso. Y además esta gestión además está acabando, así que... Ya, nos Ya, comentabas sí. sobre la situación actual, creo que quería cerrar algún tema, Sí, a ver, ¿hasta dónde se había escuchado? hasta un poco el cambio de gestión que iba a haber en la municipalidad.
Sí, creo que eso era lo último. O sea que lo que ahorita queda es más bien donde tal vez sea esto, el debate más grande es en cuál va a ser la postura respecto de esto de los candidatos a la alcaldía. Y eso es lo que se viene en estos meses. Sí, hay unos comentarios, por ejemplo, en el reglamento del PDU, justo lo que se plantea también es eso, ¿no? Un parque metropolitano, pero se hace mención a otros usos como vivienda social, incluso si no me equivoco también comercio, un poco en algún área. Pero bueno, lo principal era un parque metropolitano. Por ejemplo, respecto a los obstáculos, claro, en el tema de propiedad del suelo está, digamos, un poco más simple, pero uno de los problemas que nos preguntábamos un poco con el grupo era respecto al financiamiento. No, bueno, no tenemos mucho conocimiento de qué tan costoso puede ser, pero al ser un área muy extensa, por ejemplo, estábamos viendo si qué entidades tenían que de alguna forma financiar esto, o sea, en el Estado. También tendría que intervenir el gobierno central, no sé, el Ministerio de Vivienda, o se debería quedar algo solo con el presupuesto local, por ejemplo, el gobierno regional o municipalidad provincial, o incluso municipalidades distritales, que tal vez parece un poco más complicado, pero en sí la pregunta sería más ¿qué entidad, al ser esto propiedad del Estado y un proyecto del Estado donde tal vez no necesitan tanta intervención del privado, eh, ¿qué entidad se encargaría de financiar esto? Y dentro de esa pregunta también planteábamos qué instrumentos, por ejemplo, que se han estado regulando ya en la ley DUS, se pueden usar para financiar este proyecto. Un poco veíamos el tema de, al mudarse el aeropuerto, se iba a, digamos, a desregular las superficies limitadoras de obstáculos que se encuentran alrededor de esa ciudad, alrededor del aeropuerto, perdón, ¿no? Entonces, eso iba a permitir mayor edificabilidad y tal vez mayor valor del suelo de esas propiedades que se encuentran Buen ejemplo. alrededor y que van a tener ahora ya un mayor coeficiente de edificabilidad. Entonces, por ejemplo, ahí nos preguntamos si era aplicable la participación del incremento del valor del suelo. O otros instrumentos que también se regulan en la ley 2 el valor al anuncio de obras públicas, o cualquier otro instrumento de otra figura ya tal vez más tributaria, no sé, y, Claro. No, el valor al anuncio creo que no, porque ahí no se va a buscar expropiar. Creo que no va a necesitarse expropiar porque ya hay el terreno. La participación en el incremento de valor, la contribución y los otros instrumentos de financiamiento urbano que están en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible pueden ahí funcionar. Exactamente como lo has dicho. Es decir, por ejemplo, ya no va a haber superficies limitadoras de obstáculos. Ese es un buen punto, ¿no? Entonces, va a poder darse mayores edificabilidades, ¿no? Entonces, del que podía construir con un coeficiente de 2, ahora va a poder construir con un coeficiente de 3, 4, 5, 6. Pero esos coeficientes adicionales se los das gratis a todos los que están alrededor del aeropuerto ahorita y puede ser, les das tal vez 2 gratis, pero les das 2 más, estoy hablando con términos así, no sé cuánto será, los tenían que decir los técnicos, no los arquitectos, pero digamos, le das 1 o 2 más, pero los otros 2 los das a cambio de algo, ¿no? A cambio de que, por ejemplo, hayan haya pagado una tasa determinada, ¿no? O hayan destinado, el desarrollador inmobiliario de esa zona haya destinado un determinado espacio de programa para esa parte del el parque metropolitano, para que el parque metropolitano, al menos por ahí, tenga la canchita de fútbol o algún sendero o algún tipo de programa paisajístico, etc. Por ejemplo, eso es uno. Otro es todo el tema de la participación en el incremento de valor o las contribuciones por obras públicas, ¿no? Si la contribución, perdón, si este proyecto se incorpora en el Plan de Desarrollo Urbano como un proyecto estratégico, entonces la municipalidad se encuentra habilitada a cobrar una contribución, por ejemplo, ¿ya? Que es una contribución a todos los que en la zona alrededor van a beneficiarse con el tener ese acceso fuerte al proyecto. Probablemente eso a los propietarios particulares sea un incremental
pequeño, digamos, en lo que pagan anualmente por sus impuestos, pero sí se va a volver relevante para quienes van a poder hacer un nuevo uso que va a multiplicar su propiedad en el valor de su propiedad por mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? En la zona del parque industrial, por ejemplo, que está en la parte noreste del aeropuerto. Toda esa parte del parque industrial son terrenos bien grandes. Ese parque industrial además se va a reubicar y va a haber unos terrenos enormes que ahí van a poder tener un potencial grande. Y además son las zonas que más se van a beneficiar con esto porque son a las que actualmente el aeropuerto da las espaldas, ¿no? La zona que más se beneficia con el aeropuerto, digamos, es la parte que da hacia la puerta del aeropuerto. Y ahí sí hay comercios y demás. Ahí los incrementos de valor van a ser más bajos. Pero en la zona a las espaldas o en la zona donde aterrizan los aeropuertos, los aviones, esa es la zona que más va a valorizarse y ahí la contribución o la participación en el incremento de valor, pero la participación necesitaría aprobarse con un estudio técnico adicional en una ordenanza. Son instrumentos que podrían empezar a utilizarse. ¿Todo eso para qué? Para financiar el que el parque no sea pues solamente un pedazo abierto de, una pampa abierta de uso público, sino para que tenga determinados programas como para que la gente vaya a usarlos, algunos senderos, algunas cuestiones que ya hay especialistas en paisajismo que los pueden hacer y que además los pueden hacer en un sentido que aproveche elementos naturales como el río, como las pendientes, como el paisaje en sí mismo, y que esto además no haga una cosa muy disruptiva con la tónica general de la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, pues, ¿no? Entonces, eso, los costos que pueda tener eso pueden financiarse, pero y lo interesante con todo esto es que se financia casi que, entre comillas, de la nada, es decir, del mismo parque, es decir, no necesita recursos que tengan que ser transferidos desde el gobierno nacional, que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Y eso es creo que mucho mejor que el esquema bien burdo que estaba planteando este estudio de prefactibilidad de las empresas coreanas, que simplemente dame el 80% para yo venderlo y comercializarlo y con lo que yo gano puedo hacerte algunas cuestiones de aplicaciones y demás para que la gente se pueda mover en esa Smart City que estamos haciendo, ¿no? Que es, digamos, básicamente regalar el espacio, ¿no? Sí. Sí, entonces, solo para cerrar un poco el tema, en principio justo lo que estábamos ahí conversando con el grupo era que se podían usar estos instrumentos, pero digamos, imaginemos que no llegue a ser suficiente lo que se recaude para la construcción de todo el parque. En ese caso, ¿qué entidad del gobierno debería financiar este proyecto? O sea, ¿el gobierno regional, que es propietario, o la municipalidad provincial, que es la planificadora o la que decide el uso, o tal vez ahí el gobierno nacional deba intervenir algo en materia de transferencia de algún presupuesto destinado para este proyecto en específico? ¿O cómo sería un poco esa regulación, se puede decir, un poco más para el lado de lo jurídico? Ujú. Creo que ni siquiera tanto en lo jurídico, porque sino más bien en la parte presupuestaria, quien probablemente tomaría el liderazgo sería la municipalidad provincial y las municipalidades distritales, ¿ya? Para hacer normalmente quienes ocupan de los parques en las ciudades son las municipalidades, ¿no? Son a nivel de gobierno municipal. Pero sí, también el gobierno regional tiene un rol ahí. Por ejemplo, el gobierno regional podría ocuparse de las cuestiones que son más de la parte de vivienda, por ejemplo. Tiene una dirección regional de vivienda el gobierno regional, entonces podría ser esa una opción. Especialmente lo de vivienda también podría haber cierta colaboración con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, si es que se utiliza para una parte de construcción de vivienda de interés social, especialmente para reasentamiento de población en zonas de riesgo. No es lo que yo quisiera, como les digo, porque yo quisiera que se utilice algo en donde el Estado no se desprenda de la propiedad, pero si lo hacen, los bonos y los subsidios son administrados por el Ministerio de Vivienda. Podría haber tal vez incluso algunas intervenciones de parte de entidades como el Ministerio de Ambiente para la conservación de toda esta zona natural que podría revalorizarse ahí, y ahí tienen también la intervención entidades como la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Entonces, hay muchas entidades que están involucradas, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser la conectividad de todo esto con el resto de la ciudad?
eso es principio también, de nuevo, la Municipalidad Provincial del Cusco y su plan vial, pero hay algunas vías metropolitanas que tienen que ver con esta zona, como no vías metropolitanas, vías nacionales que tendrían que relacionarse con esta zona también. Entonces son varias entidades que pueden intervenir ahí y muchas de ellas van a también posiblemente intervenir de manera presupuestaria. Y el Estado Nacional sí puede también dar presupuestos para situaciones como esta, ¿no? Pero siempre va a ser más atractivo un proyecto que se autofinancia que uno en el cual todo el presupuesto tiene que venir del Estado Nacional, ¿no? Entonces, y tiene todo el potencial para eso, ¿no? A través de instrumentos de gestión del suelo, ¿no? Sí, muchas gracias, José Carlos. Estos serían todas las preguntas. Te agradecemos nuevamente por el tiempo y por los comentarios que nos van a ayudar un montón para terminar el trabajo. Ya, listo. Suerte con Ok, el proyecto. Ya me comentan qué tal les va. Gracias, profesor. hasta luego, chicos, cuídense.